para que ya podamos dar inicio a lo que es esta primera sesión de este taller de redacción de textos para la gestión cultural comunitaria, ¿cierto? Que nos va a compartir hoy día la compañera Verónica Brito de la OCC de Coltehue. En esta ocasión, ¿cierto? Vamos a compartir en lo que es la segunda versión de esta formación virtual comunitaria de la Mesa Regional de Organizaciones Culturales Comunitarias. En ese sentido, es importante mencionar que estamos apoyados y financiados por el componente de fortalecimiento de la gestión cultural comunitaria del programa Red Cultura, de la Seremía de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, de la región de Higgins. Así que, bueno, feliz de contar en este día sábado con esto que son herramientas para fortalecer, ¿cierto?, este caminar que venimos trayendo de la gestión cultural comunitaria. Verónica nos va a compartir parte de su gran experiencia en lo que es el diseño, implementación, evaluación de proyectos, ¿cierto? En esto que va a ser esta primera sesión, donde se va a enfocar en la redacción de textos. Así que muy bienvenida también, Vero, compañera, qué alegría estar compartiendo. Así que toda tuya esta sesión para que nos puedas ir regalando de ese elixir de tantos años de experiencia. Muchas gracias, Marcela. Namaste, Chaltumay, como nos dijimos antes. Gracias también a los chiquillos que están ahí conectadas. El día que vaya ingresando gente, bueno, ahí tú los vas aceptando. Vamos a partir en honor al tiempo también y en respeto a las personas que ya están acá presentes. Muchas gracias también por su puntualidad. Bueno, esto ya sabemos todos, como contextualizar un poco, que es el encuentro de formación cultural virtual que estamos implementando por el segundo año. Dentro de esto, nosotros, la organización Coltehue, hemos preparado un material, bueno, sobre redacción de textos, que se entienda igual que no vamos a ver como en específico la formulación de proyectos, pero sí como su estructura general, y también vamos a tener elementos para enfrentarnos a cualquier tipo de texto. Eso es como en el fondo entregar estas herramientas de escritura formal para poder ponernos en diferentes casos de poder comunicarnos de manera formal, valga la redundancia, por ejemplo, con autoridades, poder hacer solicitudes, y los mismos proyectos, claro está, enfrentarnos cuando nos dicen ya, bueno, un objetivo o fundamente. Claro, para fundamentar ahí necesitamos muchas más cosas, tienen que ver como con reunir información, hacer una investigación, que eso, bueno, son cosas más de la formulación que digo que no vamos a ver acá, pero lo que sí vamos a ver, y también lo necesitamos, es poder crear, por ejemplo, oraciones, párrafos, y con eso poder darnos a entender. Si me estoy explicando bien. Esa es la idea, poder manejar herramientas para que nuestros textos sean claros, coherentes. Así que vamos a partir. Si me da la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora que ya hicimos como esta contextualización, quisiéramos una ronda igual de presentación personal para saber quiénes están ahí del otro lado de la pantalla, saber también qué relación tienen con la gestión cultural comunitaria, si es que pertenecen a alguna organización. Eso, principalmente, su nombre y alguna información que quieran entregar. Y partir quien quiera partir. Parto yo. Está Loreto. Hola, mi nombre es Loreto Calé, soy del colectivo Energía, agrupación de ciclistas que funciona en la comuna de Rancagua desde el año 2011. En el año 2014 sacamos personalidad jurídica. No he postulado muchas, o sea, en verdad hemos intentado postular varias veces a fondos, pero la verdad es que como que nos queda grande el poncho.
justo esta parte, que es como llevar la idea a la palabra concreta, ¿ya? Y poder explicarla con límites. Van a ser, por ejemplo, es súper difícil saber, o a mí me cuesta mucho, cuánta gente va a ser beneficiada con un proyecto que va a ser en el espacio público, ¿cachai? Porque no solamente están como las personas que van directamente a esa actividad, sino que las que se topan con la actividad. Y ahí hay un número súper que uno como organizador o organizadora no está ahí pendiente contando cuánta gente se cruza por al frente de una obra, si es una intervención artística. Yo, por ejemplo, soy artista visual y me especializo en intervenir espacio público. Me gusta harto más que como el tema de la galería, como que ya la galería bien, todo bien, pero lo que me llama todo el rato es hacer cosas como intervenciones callejeras. Entonces, esos son como cosas que a mí me cuesta caleta aterrizar. Y por eso encuentro interesante tomar estos cursos. Y lo agradezco mucho. Eso, Gracias, gracias Loreto. Esperemos que sirva. Vamos. ¿Alguien más quiere compartir? Había un... Pero te escuchamos. Fue el audio. Se fue el Averito, parece. Parece que se le fue el audio al Averito. Mira, a ver, vamos a ver si es que va regresando. La Vero. Por ahí sí, Vero. Ahí vuelve. ¿Estoy? Sí, se Sí, te te había había ido la... caído, Averito. Ah, la señal. Disculpe. Sí, Ya. ¿Con quién estamos ahí detrás de ese? yo estoy Juan Ramón de Pichilemu. Hola. Hola, Juan Hola, Ramón. Juan Ramón. Hola, saludos. Yo también estoy por ahí. Hola, Bueno, hola, Alejandra. también gestor cultural y también de pronto para afinar muy parecido a lo que habló Lili, a pesar de que yo me he ganado proyectos en conjunto y solo, pero igual hay veces que por estos ítems uno pierde algunos enfoques y queda fuera, entonces para pulir algunas habilidades también. Excelente, Juan Ramón. ¿Hay alguna compañera más que quiera comentar o seguimos? La idea es como saber quiénes están. Bueno, está la Alejandra también, ¿cierto? Sí, por aquí ando. Hola, hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Sorry la tardanza, disculpen, me retrasé. No se preocupe, ¿usted quiere compartir al grupo su experiencia con la escritura? En la escritura de proyectos en total, dices tú. Sí, sí, o dentro de la gestión cultural, por lo que ha implicado, porque uno escribe todo el tiempo. Sí, bueno, en lo que me compete a mí, por decir, con respecto a los procesos que yo he estado haciendo desde que llegué, pues claro, ha sido todo un aprendizaje porque yo venía como de una manera de postulación y con unas ejes transversales completamente diferentes a los que se planteaban y se plantean acá. Entonces yo postulaba proyectos obviamente en Ecuador que funcionan como desde otro lugar, es otra forma como de ver la cultura también, trabajan mucho más la interculturalidad, entonces por eso los ejes eran completamente distintos, las plataformas para mí también fueron nuevas, igual no es que no sean tan amigables, solo que son muy lateras, eso es lo que yo creo como que en la postulación se convierte en eternas, es como un noviazgo horrible que nunca acaba. Entonces, eso me ha pasado a mí en las postulaciones, o sea, por lo menos con respecto al proceso y la ejecución de las postulaciones, pero no son complejas en la medida que uno entienda y sepa de dónde partir, sobre todo. Hay una cosa súper importante que explicó Vilma la vez pasada comentando como claro, uno tenía muchas más posibilidades como de entender un poco más las postulaciones o a lo que ellos quieren que uno
quiera, el discurso que se quiere tener con las políticas culturales. Entonces, alguna vez lo escuché también de la Pelusa, de la directora del CIDARTE. Y claro, yo creo que tiene que ver mucho con eso, como que si nos basamos desde esas herramientas se vuelve un poco más fácil también el postular. Ya que postulemos un discurso que ellos crean, que ellos consideren, pues es una cosa. La ejecución es otra también, creo yo. Creo que lo que se plantea en su totalidad es una cosa, pero lo que es la acción puede llegar a tener otro curso. Claro, eso bueno, como hacen a las postulaciones. Ahí hay otro aspecto, gracias Alejandra, dentro de lo que mencionas, que claro, y es como manejar el código que tienen las bases, como mientras nosotros todo nuestro vocabulario se adecue a eso, tenemos muchas más posibilidades de que nuestra idea se ajuste como a lo que se necesita, ¿se entiende? Pero claro, esas son cosas como, bueno, más específicas de formulación de proyectos. Yo lo que quiero trabajar en esto es como la redacción. Por ejemplo, bueno, vamos a ir viéndolo, ¿ya? Pasemos a la siguiente diapositiva, Marce, porque vamos a hacer un pequeño ejercicio que necesito que, bueno, lo hagamos ahora, pero lo tengan a mano durante toda esta sesión, que lo vamos a ocupar. ¿Ya? Entonces, mira, primero tomar lápiz y papel y completar en un cuadro una lluvia de ideas. ¿Qué es una lluvia de ideas? Son como distintas, como todas las palabras que a mí se me vengan a la cabeza sobre un tema, ¿ya? Y este tema va a ser algo de lo que yo quiero hablar. Pues entonces, lo que les propongo acá, como está en la pregunta, hablar de cuál es mi sueño en la gestión cultural comunitaria, ¿ya? Porque este taller, claro, como les digo, un taller de redacción, pero no es cualquier taller de redacción, sino que está súper enfocado en la gestión cultural y además comunitaria. Entonces, nosotros, como por eso les preguntaba también si eran parte de organizaciones o qué experiencia tenían con la gestión, porque ser gestores es algo que no, ¿cómo se le puede explicar? Hay algo que nos mueve, ¿cierto? Como que nosotros tomamos la decisión de hacer lo que hacemos porque tenemos un sueño o muchos sueños, pero tenemos como aspiraciones, ideales a alcanzar. Entonces yo quiero como en este momento pedirles si se pueden como ubicar en esa posición, como cuál es el gran proyecto que yo quiero lograr en mi vida. Y de eso sacar como distintas ideas que les vengan a la cabeza. Solo palabras sueltas. ¿Se entiende? Solo palabras sueltas. Yo necesito Sí, intervenir un como una momento. lluvia de ideas. Necesito intervenir en un momento porque, sí, yo que aquí dice Mesa Regional, mi nombre es Marcela Paz, no me había presentado, y claro, soy representante de los artistas locales de San Fernando, y en ese caminar, ¿cierto? Recojo mucho lo que estuvo compartiendo Ale en relación a las políticas públicas y cómo se quedan enmarcadas finalmente, ¿cierto? Y nos van dando ciertas directrices. A mí me pasa que todo eso que yo lo entiendo, ¿cierto? Como un camino, ¿no?, que necesitamos hacer súper válido para la incidencia total comunitaria, necesito poder cruzarlo con todo un ámbito más espiritual, cósmico, y hacer dialogar justamente esos dos mundos que son también la esencia de la cultura comunitaria, ¿cierto? Ese es justamente ese brote por el que también ponemos acá nuestros sueños. Entonces yo creo que ese es todavía en lo que a mí respecta, como esa búsqueda de esa redacción o esa forma de comunicarnos, ¿cierto? Y expresarnos esos sentipensares, es la que estoy todavía afinando y queriendo llegar para, una, hacer incidencia en lo que son los espacios de políticas públicas sin perder la sensibilidad, ¿cierto?, de lo que significa ser parte, ¿cierto?, crear y criar comunidad. Así que sí, Marce, súper. esta invitación a esta discusión. Claro. Bueno, este ejercicio, como les digo, es de lluvia de ideas, porque es como todas las ideas que se nos vengan a la cabeza sobre el tema que queremos comunicar.
¿Y cuál sería el tema que queremos comunicar en este caso? Ese gran sueño que tenemos a realizar del por qué nos dedicamos a la gestión cultural comunitaria. Así que eso, a ver si tenemos ahí unos minutitos, un par de minutos, como les digo, lo que venga a la cabeza. Quiero ver. Pueden levantar los deditos cuando estén listos. Gracias, Loreto. ¿Cómo estamos por allá, Marce? Son solo 3 palabras. 3 No, las que quieras. conceptos. Ah, ya. No, Ya, eso es como, me voy a demorar más. podría ser eterno el cuadro. Sí. Todas las que se les vengan a la cabeza. Hola, Angelito, buen día. Estamos en tarea, Ángel. Dale, sorry, estaba No le trabajando gustan, no le gustan las tareas. edición y me perdí la hora, por eso estaba pegado. Ya, tranqui. ¿Pero estás uniéndote ahora? Sí. Así mientras las chiquillas terminan la tarea, nos contextualizamos en qué estamos. Sí, dale nomás, me incluyo. Bueno, estamos en taller de redacción para organizaciones culturales comunitarias. Estuvimos conversando aquí un poquito con las chiquillas, nos contaron su experiencia en relación a la gestión, dónde están también como las cosas que se necesitan como herramientas que adquirir para poder postular a proyectos. Bueno, en eso estuvimos un ratito. Y ahora están como con la tarea de hacer una lluvia de ideas, que serían como todas las ideas que se nos vienen a la cabeza respecto a un tema. Y el tema que les propuse abordar es como el sueño que tenemos en la gestión cultural comunitaria. O sea, ¿por qué nos dedicamos a la gestión? ¿Qué es lo que queremos lograr con eso? Entonces, respecto a ese gran tema, elegir todas las palabras que se nos vengan a la cabeza y dejar esa listita por ahí en el escritorio guardada hasta un rato más. Así que ya cuando estén listos podemos continuar. Si quieres puedes avanzar la diapositiva, Marce, por favor. ¿Y ese cuadro? Ya. Ya, entonces, bueno, supongo que tienen la lista, si no vamos a ir teniendo igual tiempo, la pueden ir completando entre tanto. Ahora sí, como les quiero para ya dar como la partida a lo que vamos a abordar, les quería compartir un poema. Si bien estamos en un curso de escritura formal, también la escritura creativa es algo que bueno, a mí me mueve desde siempre, y siento que respecto a la pregunta de ¿para qué escribir? Porque es lo que vamos a abordar también el día de hoy, ¿cuál es la utilidad, para qué nos sirve escribir? Quisiera partir con algo que es un poco más desde lo poético, ¿ya? Así que bueno, voy a partir. Escribo para contar lo que la voz no se atreve a decir.
Escribo por un impulso vital, como un gesto de prolongación de mi propia existencia. Y avanzamos. Y sigo. Para llenar el vacío de la soledad. Escribo con un sentido liberador, al dejar fluir los versos que chocan contra mi cabeza y se aglutinan a la espera de ser llevados al papel. Entonces, bueno, esto es un poquito más atrás, antes de un segundo, Marcela, antes de pasar a esa. Bueno, ¿por qué les comparto este poema? Porque la escritura es algo que nos atraviesa a los seres humanos desde que se creó el paleográfico. Entonces estamos ahí siempre como en la necesidad de comunicar con otros, y que esta necesidad, claro, depende del contexto, va a tener que ser como con algunas características particulares, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo me puedo comunicar oralmente con una persona, pero cuando necesitamos, por ejemplo, que algo quede establecido y fijado, vamos a necesitar la escritura, ya vamos a necesitar tener como esa prueba, ese material palpable, como típico la carta que uno manda y que necesita que te la devuelvan con firma para asegurar que esa comunicación existió, porque oralmente, como dicen, las palabras las lleva el viento. Entonces también les comparto como, claro, esto porque la necesidad de escribir es algo que nos atraviesa, como en muchas esferas de la vida, ¿ya? Entonces ahora sí avanzamos, vamos a pasar de esto que es como una necesidad más poética de comunicar lo que se siente, a lo formal, que sería como una necesidad más concreta como en la realidad de poder comunicarnos para cierto objetivo. ¿Ya? Entonces nosotros como artistas y gestores culturales, como les decía al principio, tenemos un sueño, siempre tenemos como algo que nos motiva. Y ese sueño, la idea es que se concrete, llevar del sueño ir a la concreción. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Estableciéndonos como una meta, ¿ya? Que sería como el proyecto que nosotros tenemos. Independiente del proyecto específico, entendido como cada vez que postulamos un fondo, por ejemplo, o que vendemos como una idea, entendiendo proyecto como el global, ¿ya? Como a qué queremos apuntar. Entonces, Marcela, avancemos un poquito. ¿Qué es cuando nos preguntan cultural comunitaria? Y ahí podemos ver, siguiente, por favor. Entonces, ¿en qué radicaría la importancia? Primero, poder comunicarnos de manera más eficiente con otras y otros, ya sin dejar espacio a ambigüedades. Porque claro, nosotros nos enseñaron, bueno, desde chico en el colegio, cuando nos enseñan a leer y escribir, finalmente es como juntar letras, al menos en mi experiencia de educación, llegar a leer era eso, o llegar a escribir también, poder unir diferentes grafemas y hacer una composición. Pero escribir involucra mucho más allá de eso, o sea, saber qué tal palabra tiene estas letras y ponerlas ahí es una cosa, pero lograr armar discursos con las palabras es algo que involucra un montón de factores, ¿ya? Eso lo vamos a ir abordando también. Entonces, mientras más claro sea lo que nosotros escribamos, mientras más claramente podamos comunicar la idea, menos espacios vamos a dejar ambigüedades, y por lo tanto nuestra comunicación va a ser más eficiente. Siguiente, porfa, Marce. Entonces, en el campo de la gestión cultural comunitaria, va a ser imprescindible el manejo de herramientas lectoescritoras, porque van a facilitar los procesos de gestión dentro de las organizaciones. ¿Ya? ¿A qué vamos con esto?
La siguiente, Marce. Claro, ¿por qué nos puede facilitar el proceso? Acá hay algunos ejemplos. Si tenemos que hacer como una solicitud a un organismo público o privado, el que sea. Ya nosotros tenemos, voy a dar un ejemplo concreto de un proyecto que estamos realizando ahora, en donde tenemos que pedir, por ejemplo, transporte para llevar a los artistas de una provincia a otra. Entonces esa solicitud claramente no puede ser por oral, o sea, uno puede pedir la llamada por teléfono y decir, oye, ¿no? O sea, claramente las gestiones se empiezan a hacer así, puede ser, pero vamos a necesitar tener una carta formal que cumpla con todos los protocolos y que esté claramente como descrito lo que se necesita para poder hacer esa solicitud. ¿Se entiende? Ahí verá. O por ejemplo también, como dice acá, pues si se piden traslados, alimentación, o para poder solicitar algún financiamiento de mecenas, lo que se necesite, incluso para, no sé, cuando nosotros como artistas queremos difundir nuestra obra, necesitamos también tener un dossier en donde se explique. Entonces la escritura dentro de la gestión es algo como fundamental. Y seguimos. Aquí como ya a modo de síntesis, entonces, nos permite una comunicación eficiente con instituciones, también permite la autogestión de proyectos al poder comunicarnos con diferentes entes para que nos conseguir como apoyo, y lo que hablamos también antes que nombró la Aleja por ahí, bueno, varios, la postulación a fondos concursables, ¿ya? O sea, para poder postular a un fondo, tengo que saber redactar, o sea, de partida, porque te evalúan la coherencia, incluso como de las ideas. Si bien, por ejemplo, en una postulación de un fondo uno puede tener errores ortográficos que en una comunicación, porque no evalúan eso, o sea, no van a evaluar como ortografía, pero sí evalúan cómo uno dispone las ideas, o sea, o si es que uno es capaz de comunicar el objetivo, las actividades y todas sus partes de manera eficiente. ¿Ya? Pero, por ejemplo, bueno, toco lo de la ortografía, claro, en un proyecto quizás no lo evalúan, pero, por ejemplo, si yo quiero mandar una carta, o la misma, no sé, la carta de compromiso con el equipo de trabajo. O sea, obviamente la carta no puede tener faltas de ortografía, a pesar de que el hecho de que esté la firma en la carta es lo importante. ¿Se entiende eso? O lo mismo, si me voy a comunicar con alguna autoridad o alguna institución, por ejemplo, para, no sé, solicitar alguna donación o hacer alguna invitación, lo que se necesite, también, o sea, obviamente esa carta tampoco puede estar con faltas de ortografía, ¿ya? Pero también aclarar que la ortografía sería como uno de los ejes de un texto bien redactado. Hay muchos más elementos que vamos a ver. Pasemos, por favor, Marce. Entonces, hay algunas consideraciones generales que tener en cuenta, que en la sesión de hoy, bueno, las vamos a nombrar nomás. La próxima clase ya nos vamos a dedicar a trabajar cada una como en particular. Entonces, la coherencia es algo fundamental que debe tener un texto, que tiene que ver con las ideas, ¿ya? Con que no hayan contradicciones. Por ejemplo, no sé, pues si yo estoy hablando de que voy a hacer A, no puedo después aparecer explicando B, así como eso es como una premisa básica. Otra cosa importante es su cohesión, que es cómo yo hilo estas ideas, cómo le doy como un encadenamiento, ¿ya? Después tenemos la progresión temática, que tiene que ver con cómo el texto avanza, ¿ya? Y que va retomando siempre ideas que ya se dijeron, pero se va sumando información nueva. Y
otro punto sería la ortografía, como ya dijimos, y la sintaxis. Que bueno, la sintaxis también tiene que ver con la estructuración de oraciones, ya como con todo lo gramatical. Entonces, bueno, esto lo dejamos ahí bien, lo vamos a guardar en el escritorio hasta la próxima semana, en donde vamos ahí a trabajar más en concreto la redacción de textos, considerando todos estos factores. Y ahora quiero que vayamos como al género, ya los grandes géneros que trabajamos en la gestión, que serían por un lado las cartas, incluido también mails. Pongo ahí carta mail porque, bueno, si bien nosotros tenemos la opción de en un mail insertar también una carta, también podemos considerar solo el mensaje del mail por sí mismo también ya como una carta, ¿ya? Una carta digital. Y también tenemos los proyectos, que serían como los dos grandes géneros que vamos a abordar acá. Siguiente, por favor, señorita. La carta. Bueno, acá, si es que alguien me quiere comentar, la estructura de la carta es conocida, ¿cierto? Por todos, estamos habituados, tenemos acá como, bueno, en general se pone a quién está dirigida la carta. Tenemos al siguiente costado, y luego, bueno, generalmente uno parte con un saludo, que es como de cortesía, y el motivo de para qué se dirige. Ahí el motivo puede ser cualquiera, pero esa sería como una estructura general. Luego finalmente el saludo final y el nombre y la firma de quien lo remite. Yo creo que esta estructura todos la tenemos clara, ¿cierto? Como acá no creo que haya alguien que diga, no, yo no sé escribir una carta, pero pueden comentar, chiquillos, saber. ¿Estamos ahí? ¿Estamos despiertos? Sí, lo que yo quería comentar era como si tenías algún tips con respecto al tema de las cartas. Voy a dar un ejemplo. Tenemos que organizar una cicletada y fijo que necesitamos auspiciadores que se coloquen en un punto de hidratación, ejemplo. Pero no es la misma ¿Ya? carta que le vamos a enviar, por ejemplo, a un artista a ver si nos puede acompañar al finalizar la, la actividad, o no sé, o para otra actividad, pero igual hay que escribirles una carta o mandarles un mensaje. Entonces Claro. manejo esta estructura, que es como el saludo, bueno, el ciudad y la fecha, independiente de que si es por WhatsApp o por mail, o no sé, Claro. su formalidad. Y claro, uno saluda, se presenta, hola, soy fulana de tal, me dedico a tanto, pero si hay tips como para decir diplomáticamente, correctamente hablando, por favor, sálvenos en esta ocasión. Sea nuestro auspiciador, nuestro mecenas. Claro, Eso. o sea, mira, yo creo que la estructura de la carta no tendría por qué variar si es que tú le escribes como a ese mecena auspiciador o a cualquier otra persona. Lo que va a cambiar va a ser el motivo de la carta. ¿Comprende? Entonces, como estructuralmente es la misma, o sea, uno le pone el nombre a quién se dirige, dice de dónde está hablando, la fecha. Bueno, si hablamos de carta, pues no mensaje de WhatsApp, ya hay como, a menos que vaya la carta inserta como archivo en el WhatsApp, es como otra cosa. Pero estamos hablando como por eso estamos como igual en escritura formal, pues. Ya los mensajes por WhatsApp, ahí depende de a quién uno le escriba, pero ya es otra cosa. Entonces, claro, ahí solo cambia el motivo. Yo creo que como si preguntas un tips como para pedir auspiciadores, nosotros igual una compañía hicimos cartas para mecenas, y una carta normal cualquiera, solo que decíamos, ¿quieres auspiciar esta obra? Así que eso.
Ya avanzamos, Marce, que creo que no hay muchas dudas con la carta. Bueno, ahora el proyecto, que sería como otro gran género para el que necesitamos así, sí o sí, manejar herramientas de escritura. ¿Qué sería un proyecto? Ya acá estamos todos familiarizados con él, pero bueno, sería un documento escrito en el que hay una propuesta para ser realizada, ya como a grandes rasgos, como una definición de proyecto. Los proyectos siempre, bueno, van a tener que responder a ciertas preguntas. Acá puse las 5 básicas, pero hay más. Entonces sería el qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, dónde, o sea, va a estar situado, la locación específica, cómo lo voy a hacer, o sea, qué metodología voy a utilizar y por qué lo voy a hacer, que tiene que ver con la justificación. Ya, aparte, bueno, hay más preguntas como a quiénes van a beneficiar y esas cosas, pero la estructura central del proyecto debería responder a estas 5 preguntas. Entonces, su estructura se compone de las siguientes partes. Pues primero tenemos un título. Ahí, bueno, ya sabemos que el título debiese puede ser de fantasía o más real, pero siempre debiese describir como la esencia de lo que estamos mostrando. Luego vendría la descripción del proyecto, y ahí es donde vamos al qué vamos a hacer, y que estaría como en el resumen ejecutivo, que uno siempre como te dicen, bueno, en 10 líneas díganos qué va a hacer. Luego viene el objetivo general, que ya también sabemos qué es lo que queremos hacer, como la gran meta. Luego los objetivos específicos, que serían como los distintos pasos que vamos a llevar a cabo para concretar ese objetivo general. También está el diagnóstico, que ahí, bueno, es donde recabamos todos los antecedentes que nos llevan como a realizar ese proyecto y no otro. Que estaría como toda la motivación estaría en el diagnóstico. Y en la justificación, ahí estaría el por qué, o sea, por qué es importante de realizar. Y también tiene medición de logros, o sea, que nosotros mismos nos pongamos estas escalas de medición y decir qué es lo que queremos lograr de partida y cómo lo vamos a medir, cómo vamos a asegurar que eso se cumplió. Y bueno, la descripción de las actividades. Ahí también hay que hacer todo un proceso como de armar en la cabeza y luego trazar al papel como las diferentes etapas del proyecto y las diferentes cosas que voy a hacer. Y también tenemos un presupuesto, ya que es como todos los costos involucrados en nuestro proyecto. Eso como estructura general. ¿La conocían, cierto? Ya, avanzamos, Marce. Siguiente diapositiva. Entonces, ahora vamos a plantearnos cómo entrar a un texto, o sea, cómo partir desde la página en blanco, en donde nosotros podemos tener muchas ideas en la cabeza, que siempre las tenemos, pero cuando no sabemos cómo aterrizar esas ideas o cómo llevarlas al papel, ¿ya? Por ejemplo, no sé, ya hay un fondo X abierto, dándole de nuevo con esto de los fondos concursables y la postulación de proyectos. Entonces está este fondo abierto, yo tengo una súper idea que justo calza con las bases. O sea, no sé, ponte, para dar un ejemplo más real, que está abierto ahora el fondo de circulación. Ya voy a poner ahí como a la línea de ejemplo, para que es algo más cercano, que nosotras ya estábamos pensando hace tiempo como en hacer una circulación de obras. Entonces, claro, viene este fondo, se abre y nos queda de perilla. Decimos, ya, bueno, vamos a postular. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un formulario de postulación en donde hay que escribir para poder manifestar la idea que tenemos. ¿Ya?
Entonces, ¿cuál sería como el primer paso si es que no tengo o tengo la idea, pero aún no sé cómo decirla? Vamos a partir con la lluvia de ideas, que es lo que hicimos hace un ratito atrás, ¿cierto? ¿Tienen ustedes sus lluvias de ideas a mano? Ya. La lluvia de ideas es como la primera estrategia de una planificación de un texto, ¿ya? Que es importante planificar porque, por ejemplo, de repente te piden, no sé, decir algo en 20 líneas, porque te piden, no sé, pues decir las cosas como en profundidad, pero en poco espacio. Así como que ahí uno queda como con esa duda de, pero ¿cómo voy a poder como describir a cabalidad mi idea si me están dando 20 líneas? Bueno, lo importante ahí es que nosotros hagamos una planificación, pues, y digamos ya, entonces, ¿qué temas voy a abordar? Hacemos la lluvia de ideas. Avancemos, Marce, por favor. Siguiente diapositiva, o la placa, como decían los profes argentinos del diplomado. Ya, entonces, después de este primer paso, que sería la lluvia de ideas, vamos a ordenar estas ideas. Entonces, ya que tenemos esta lista en la mano, que ya está más concreta en el papel, podemos decir, ah, ya, entonces de todas estas ideas, esta es la idea principal. Y luego vamos viendo cuáles serían las ideas secundarias de esa misma idea principal. Ya, entonces, ¿qué es lo que proseguiría? Sería desarrollar una idea central en cada párrafo. ¿Ya? Entonces, y estas ideas secundarias van a ir complementando a la idea principal. Avanzamos, por favor, Marce. Entonces, ahora nos vamos a quedar con un trabajo práctico, unos 5 minutitos, que es escribir un párrafo, un solo párrafo, en que la idea central sea un sueño que cada uno tiene, ¿ya? Y que nos motiva a trabajar en la gestión cultural comunitaria. ¿Avanzamos, Marce? Y bueno, para esto vamos a usar la lluvia de ideas que preparamos al principio. Vamos a revisar esta lluvia de ideas y vamos a ver qué escribimos ahí y cuál sería la idea principal de todas esas que nosotros pusimos. Y cómo las demás ideas que escribimos se van a ir como relacionando con esa idea principal. Ya en un solo párrafo, así como decir, mi sueño es... Así que eso. ¿Me comenta alguien si no entiende la actividad? Si necesita algún comentario. Dígame. Consulta, ¿tenemos que basarnos en un tema de la lluvia de ideas o cómo mezclaríamos toda esta lluvia de ideas en algo concreto? Como, ¿qué sería lo ideal? Lo que pasa, tu lluvia de ideas era de tus sueños en la gestión cultural, ¿o no? ¿Qué cosas tú quieres realizar? Ya, entonces ese es el tema, como el tema central. Tienes que buscar en la lluvia de ideas la palabra, dentro de todas esas palabras que tú escogiste, que sería como un concepto, que englobe como todo, de manera general. Como cuál sería la idea principal. Y el resto de ideas que pusiste, como ideas secundarias que van a complementar esa idea principal. Eso como para poder poner en un párrafo. Si alguien te dijera, escríbame en un párrafo cuál es su meta, o cuál es su gran sueño, o su gran proyecto. Eso. Ya. ¿Se entendió ahora más? Ya, gracias, Loreto. Por acá, Vero, nada más darle un poquito de voz a Gonzalo Trujillo, ¿cierto? Que es de Sexta Vitrina, y que él por el chat nos dice que para él es cambiar la concepción social del trabajo de los artistas. Es un trabajo más y debe ser valorado como cualquier otra actividad o trabajo. Por ahí va su sueño, entonces ahí dándole voz, que ya nos comentó
que estaba sin poder conectarse. Y Gracias, acá Gonzalo. aparece el sueño sería tener un centro lugar cultural, que a la vez sea un espacio de contención para artistas y disidencias. Por ahí también Hermoso, hermoso sueño. Gracias, Gonzalo. Ahora, si quieres, también Gonzalo puede hacer el ejercicio de llevar como esto a una lluvia y luego transformarlo en un párrafo así como... Vamos, yo creo que, bueno, con 5 minutos estamos para escribir ese primer párrafo. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo estamos con el ejercicio, chiquillos? ¿Estamos escribiendo o no? No los veo ahí. Veo a la Loreto nomás. Angelita le encantan las tareas de escritura. Sí, es seco. Pone una cara cuando damos tareas. La idea, bueno, yo creo que está de más decirlo igual, pero claramente la escritura es como un aprendizaje súper práctico. Como que no podemos, si no lo ponemos en práctica, es difícil como incorporar esas herramientas. Entonces, por eso le dejé como en esta primera sesión este ejercicio que es breve igual, es chiquitito. Si tuviéramos más tiempo, podríamos escribir un libro. He empezado el párrafo como 3 veces. Pero ya le tengo título por lo menos. Ya. Fíjate como en... Mira, si quieres podemos hacer un ejercicio ahí con la Loreto, a ejemplificador para todos. Y el resto, bueno, escribe su párrafo y me lo puede mandar al correo, no es obligatorio claramente, pero si quisiera compartirlo, como compartir la lluvia de ideas y el texto. Ya, se los pido. Hagamos el ejercicio con la Loreto, po. Tu lluvia de ideas, Loreto. Ya, mi lluvia de ideas primero empezó como un checklist de puras cosas que me ¿Ya? gustan y después terminó siendo como un mapa conceptual. Ya. Estoy un poco Ya, pero desordenada de cabeza. las ideas sueltas primero. Claro, ¿Cuáles serían? las De los ideas conceptos. sueltas son bicicleta, arte, medio ambiente, convivencia vial, deporte, espacio público y registro de artistas. Esas son las ideas sueltas. Que al final las convertí en un mapa conceptual que se separan en dos, Ya. que son medio ambiente y arte, que Ya. después se terminan juntando en un solo punto. En medio ambiente viene bicicleta, convivencia vial y deporte, y en arte está registro de artistas e intervención, y ahí ambos se juntan y confluyen en el espacio público. Buena. Está ¿Ya? bueno. Es como una carita feliz. Ya, ahí es lo que... ¿Mm? Bueno, ahí nos estáis dando un ejemplo de cómo pasar de una lluvia de ideas como a la organización de esas ideas en el texto. Entonces, por ejemplo, lo que tú tienes ahí, yo como lo veo, serían como 3 párrafos, porque primero abordarías todo lo que tiene que ver con medio ambiente,
y ahí vas desarrollando sus como ideas secundarias dentro del mismo tema. Luego pasamos como a otro párrafo que hablarías como del arte, y finalmente el último párrafo, que es el espacio público, donde ahí se confluyen como las dos ideas. Claro. Así como si lo viéramos como en un texto. Ya, y después cuando empecé a desarrollar el texto, me acordé de una actividad a la cual yo participé cuando estaba como saliendo de la enseñanza media. Lo organizaba otro colectivo y después nosotros hicimos una nueva versión que se llama, no sé si alguien de acá habrá participado directo o indirectamente de este encuentro, pero se llamaba Encuentros para Mentes Abiertas a una Nueva Ecología. Tenía un nombre súper largo, pero era bacán. Encuentro de mentes abiertas a una nueva ecología. Entonces, me acordé de ese proyecto que era en un espacio público, a ver, en una semana de actividades o en un fin de semana de actividades, en donde confluya una feria, charlas, intervenciones de artistas y cicletadas nocturnas, se realice una intervención en un espacio público o lo más institucionalmente abierto posible. Por ejemplo, un espacio como la Casa de la Cultura de Rancagua, que hubo un momento en que se hacían igual varias ferias en el patio interior. Ya bueno, una vez se hizo el encuentro de Mente Abierta a una Nueva Ecología ahí, y en el patio interior estaba lleno de ferias, en donde todos los participantes y todas las participantes eran solamente locales, y tenían un discurso, sus productos o sus servicios tenían un discurso ecologista, ¿ya? O eran artesanos y artesanas de acá, en el fondo orfebre, gente que trabajaba macramé, etc. Y durante todo el día se hacían charlas de artistas, y en las jornadas como de descanso, de break, habían intervenciones de artistas, o sea, habían charlas de ecologistas de distintas ramas, y durante los breaks los artistas hacían una intervención en los coffee break, en el almuerzo, o el cierre final del día. Y antes del cierre del final del día se realiza una cicletada en donde todo se invita a la gente que ya estaba en la feria o que ya había estado en el evento o que llegaran simplemente a la cicletada y que después terminaran con el plato fondo en la noche, ¿cachai? El artista que se presentara en la noche. Bueno, al final no lo escribí, pues te lo expliqué. ¡Qué chanta! Sí. Perdón, pero... Ya, pero puedes escribirlo, escribe el párrafo y me lo manda al correo. Me cuesta mucho. ¿Y alguien escribió el párrafo ahora en este momento? ¿Lo tiene, Ángel? ¿Lo quieres leer, por favor? Compártelo para cerrar la sesión de hoy, pues ya estamos a 2 minutitos de irnos. Es que tengo muchas ventanas abiertas, entonces se me pierde en el Zoom. Ya. Voy. Pero mira, como mi lluvia idea era como trabajo en equipo, reacción en cadena, comunidad y conocimientos. Entonces, como la bola es como que escribí puntualmente que son las ganas de compartir los conocimientos con la comunidad, generar un trabajo en equipo en terreno, promoviendo arte y cultura, además de la gestión cultural, comunitaria, perdón. Eso es como la función principal. Y es básicamente lo que uno piensa, lo digo por mí, porque cuando incorporé como todos estos equipos de trabajo de actividades de agrupaciones comunitarias, era como eso, pues la idea de compartir con distintos tipos de seres pensantes y seres vivientes su arte, su cultura, intercambiarla, trabajar en equipo, porque eso es lo rico, pues, cuando tenés un equipo de trabajo y se puede trabajar realmente en equipo y podéis compartir tanto como tus saberes culturales como tus saberes de vivencia como persona. Sí, gracias, Ángel. Bueno, ya estamos en el tiempo, chiquillos. Muchas gracias. Los invito a mandarme los textitos por mail, sin compromiso. Y la próxima semana nos encontramos porque vamos, bueno, tratar de abordar hartas cosas.
pero principalmente, como les decía, estos aspectos como más formales de los textos, como componer, no sé, pues partir como desde la frase hasta el texto completo, y si es que no alcanza el tiempo, abordar también un poco más de cómo redactar un objetivo en un proyecto, como, no sé, pues, cosas para la justificación, así que ahí como tratar de ahondar un poco más también en la formulación misma, pues aparte de como del redactar como una herramienta transversal a distintos tipos de textos que nos toquen la vida. Así que eso, no sé si tiene algún comentario breve, sí, alguna retroalimentación para poder mejorar la Estás próxima pidiendo tu sesión. correo, querida, en el chat. Ya, lo voy a escribir acá en el chat. Perfecto, ahora Mientras sí, yo voy a dejar de compartir aquí un segundo y a ver si podemos sacar ahí nuestras pantallas, poner nuestras pantallas quienes estamos con posibilidad de ponerlas. Hacemos ahí una pequeña foto. sí, foto grupal. Hacemos esta foto Desordenada, grupal. sí. Ahí va, 3, Una 2, formal y una desordenada. 1. Perfecto. La desordenada ahora. Y ahí va. Y ahí van las desordenadas. Agradecerte, Vero, porque sí, yo, por ejemplo, debo decir, voy haciendo un chiqui resumen, al menos conceptos que yo propuse fueron cuerpo-territorio, ley de artes escénicas y apapacho cultural. Y en ese sentido, exponerles también que tengo doble militancia, porque este año levantamos con un grupo de personas lo que es la organización, ¿cierto?, del Cerro Pangalillo, Santuario de la Naturaleza, que es nuestro cerro acá. Así que también esas ideas emergen en relación a potenciar, ¿cierto?, el vínculo de los y las artistas, ¿cierto?, con su entorno y poder hacer esas proyecciones a todos los aspectos de educación, de salud, de todo lo que nos da el buen vivir, tener espacios, ¿cierto?, libres de contaminación y con toda su biodiversidad. Así que eso por mi parte, feliz de compartir esta sesión con ustedes. Y bueno, quienes puedan sumarse a Chépica, desde las 3 de la tarde vamos a estar ahí compartiendo música, gente, talleres, danza. Así que les esperamos por ahí, que la gestión cultural no pare. Retenemos a nuestros espacios, por favorcito, a todos esos espacios públicos que tanto nos nutren y que nos hacen estar acá, ¿cierto? Es la razón más o menos por la que estamos acá pulsando esto. Así que muy agradecida a Ale, Lore, nuevamente a Gonzalo, que viene ahí compartiendo hace rato en estas sesiones, Ángel y por supuesto Vero. Gracias, gracias a todas, todos. Juan Ramón también está por ahí, le faltó nombrar. ¿Verdad, Juan Ramón? Estuvo, parece que ya se fue, pero estuvo. Ya, muchas gracias, chiquillos, nos vemos el próximo sábado por este mismo canal y a la misma hora, y con la compañía de la Marce también. Muchas gracias. Bonita. Besitos, nos vemos, compañeros, qué gusto. Gracias, gracias.